Actividad 1 del extraordinario de literatura. Bueno, lo hice en digital. Ok, ahí está. ¿Qué es la literatura? La literatura es la imitación de la realidad, verdad, mediante especies o artes, cuyos creadores de estas artes, hoy literarios, eran considerados como poetas. ¿Para qué sirve la literatura? En la utilidad, visto como aquello para lo que sirve, como lo que no se malgastar el tiempo, lo que merece atención intensa y seria. Para placer, lo dulce, equivalente a lo no tedioso, a lo que no sea forzoso de saber, algo que se recompensa por sí mismo. La ficción. Realidad. Una forma dada por la literatura para expresar pensamientos o deseos para poder expresar bien una realidad. Ficción es un estilo dado para poder representar una realidad mediante la imaginación. Fantástico, una realidad en la que aparecen cosas que no se pueden explicar por medio de la razón. Verosimilitud, algo que debe de ser cierto en la realidad. Función poética. Comunicación literaria consiste de 6 factores: destinado, mensaje, código, contexto, contacto y destinatario, los cuales son mediados por 3 funciones: emotiva, conativa y referencial. Funciones de la lengua. Función emotiva. Se centra en expresar el estado de ánimo mediante las emociones, ya sean verdaderas o falsas. Función conativa. Se centra en la atención de un solo destinatario, sonando como órdenes o sugerencias hacia él. Función referencial. Se centra en informar sobre temas, se encuentra generalmente en textos informativos, narrativos, en diferentes textos, etc. Los géneros literarios. Género épico. Consiste en que el autor haga uso de la figura del narrador para contar los hechos protagonizados por unos personajes. Género lírico. El autor transmite sentimientos y emociones a través de la voz lírica. Personajes. Protagonista. El personaje principal. La mayor parte de la historia, este estará involucrado. El foco de la historia. Personaje secundario. A comparación del protagonista, el personaje secundario no lleva el foco encima, pero sí ha pasado el suficiente tiempo en la historia para no considerarse un simple personaje incidental. Antagonista. Este se opone a las ideas o los ideales del protagonista. Incidental. Personaje que solo tiene una función. Una vez terminada, prácticamente desaparece. Narrador. Voz narrativa. Se encarga de transmitir la historia. Puede ser tanto en primera, segunda o tercera persona. Narrador omnisciente. Es aquel que conoce todos los detalles de la historia y de cómo transcurre, incluso de lo que va a pasar, hasta los pensamientos de los personajes. Narrador deficiente. El narrador deficiente solo describe y narra cómo son los objetos, los espacios, los personajes y las acciones. Tiempo narrativo. Analepsis. Consiste en alterar la secuencia cronológica de los hechos que se están narrando, trasladándose repentinamente al pasado donde se suceden acontecimientos anteriores al presente de la acción. Prolepsis. Se manifiesta en una ida repentina y rápida al futuro de un personaje en una historia. El cuento. Las partes del cuento son título, el nombre por el cual la obra se va a representar, tiempo, tiempo en el que transcurre la historia y también el tiempo de lectura. Espacio, el lugar donde se desarrolla la historia. Atmósfera, lo que transmite el ambiente al leer el cuento. Temas es lo que abordará, son acciones, creo que venía en el libro. Narrador, puede ser tanto en primera o tercera persona y su conocimiento también puede variar. Personajes llevarán a cabo el desarrollo de la historia. Rol es la función de cada personaje en la historia. Y la extensión es el largo del cuento. Páginas, palabras. La novela. A comparación del cuento, la novela cuenta con una mucho mayor extensión. Son 150 páginas o 45.000 palabras. Y se divide por capítulos. Se tiende a escribir y dar muchos más detalles a comparación de los cuentos.